El sonido seco y contundente de la cremallera de la maleta cerrándose retumbó como un disparo en el pequeño cuarto de alquiler, un sonido que marcó el fin de una vida y el comienzo de una pesadilla para Isabel, quien observaba con los ojos llenos de lágrimas como el hombre al que había entregado su juventud y su inocencia la miraba con un desprecio helado que le congelaba el alma. Roberto no solo se iba, sino que se encargaba de destrozar su autoestima antes de cruzar la puerta, diciéndole que ella era poca cosa, una mujer sin ambiciones que no encajaba en su brillante futuro de éxito en la capital, dejándola tirada en el suelo llorando y rogando por un amor que él ya había desechado. 2 décadas han pasado y la vida, que es la mejor maestra y la cobradora más implacable, ha decidido reunir a los protagonistas de este drama, pero ahora las cartas están barajadas de otra manera. Isabel ha resurgido de sus cenizas como una mujer poderosa, dueña de un imperio y rodeada de admiradores, mientras Roberto regresa con los bolsillos vacíos y el orgullo herido, solo para descubrir que la mujer que humilló es ahora su obsesión inalcanzable. Prepárate para una historia donde el desamor se convierte en fuerza, donde los celos son el veneno más amargo y donde descubriremos si el perdón es posible cuando las heridas son tan profundas como el océano. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Roberto, por favor, no hagas esto, no puedes irte así después de todo lo que hemos pasado juntos, después de cómo te cuidé cuando no tenías nada, por el amor de Dios, mírame a los ojos y dime que todo esto es una mentira, suplicaba Isabel, agarrada al borde de la chaqueta de cuero gastada de Roberto, con los nudillos blancos por la fuerza con la que se aferraba a la única esperanza que le quedaba, mientras sus lágrimas calientes caían al suelo de madera vieja de aquella humilde casa en el pueblo. Roberto, con la mandíbula tensa y una mirada de acero que no mostraba ni un ápice de compasión, se soltó de su agarre con un movimiento brusco, casi violento, haciéndola trastabillar hacia atrás, y se arregló la ropa con una frialdad que asustaba, como si el contacto con ella le hubiera ensuciado su traje de segunda mano con el que planeaba conquistar la gran ciudad. Isabel, deja el drama, por favor, ya no eres una niña. Entiende de una vez que tú y yo ya no funcionamos, he crecido, tengo ambiciones, tengo planes que no caben en este pueblo olvidado de la mano de Dios y mucho menos caben en una vida contigo, dijo él, escupiendo las palabras con una arrogancia que hirió a Isabel más que cualquier golpe físico, porque atacaba directamente a su dignidad de mujer. Isabel se enderezó, limpiándose las lágrimas con rabia, sintiendo cómo el dolor se transformaba lentamente en incredulidad. ¿Qué no encajo en tus planes? ¿Qué soy poca cosa para ti? Roberto, he trabajado doble turno para que pudieras terminar tus estudios, he dejado de comer carne para que tú tuvieras buenos zapatos, te he entregado mi cuerpo, mi alma y mis mejores años, ¿y ahora me dices que soy un lastre? Le gritó ella con la voz quebrada. Roberto soltó una risa seca, cruel, una risa que resonaría en las pesadillas de Isabel por años. Mira, Isabel, acéptalo, eres una chica de pueblo, sencilla, sin clase, sin visión. Yo voy a ser un gran empresario. Necesito a mi lado a una mujer que sepa vestir, que sepa hablar en sociedad, alguien que me impulse, no alguien que me recuerde de dónde vengo. Me voy porque merezco más, mucho más que esto. Y tú te quedarás aquí, casándote con algún granjero y teniendo hijos sucios. Eso es a lo que aspiras y no te voy a condenar a mi lado porque te haría infeliz al ver que nunca sería suficiente para mí, sentenció Roberto, tomando su maleta y caminando hacia la puerta. Sin mirar atrás ni una sola vez. Ignorando los gritos desgarradores de Isabel que le pedía que volviera, que recapacitara, mientras la lluvia comenzaba a caer afuera como si el cielo mismo llorara con ella. Ese día, algo murió dentro de la dulce Isabel, esa inocencia de creer que el amor lo podía todo se rompió en 1000 pedazos, pero también, muy en el fondo de su ser, nació una chispa, una brasa ardiente de coraje y determinación. Isabel se levantó del suelo, se miró al espejo roto de la entrada, vio sus ojos hinchados y su rostro pálido, y se hizo una promesa solemne. Nunca más, Roberto, nunca más un hombre me hará sentir menos que nadie, lloraré hoy, pero mañana comenzaré a construir un imperio sobre tus palabras necias, y algún día, te tragarás tu orgullo. El tiempo, ese juez silencioso que pone a cada quien en su lugar, hizo girar las manecillas del reloj implacablemente, y 20 años pasaron como un suspiro para el mundo, pero como una eternidad de lecciones para nuestros protagonistas. Roberto había logrado cierto éxito inicial en la capital, se había casado con una mujer de alta sociedad, fría y calculadora, tal como él quería, pero esa vida de apariencias pronto se desmoronó, sus negocios quebraron por su propia arrogancia, su esposa lo dejó por un hombre más rico y joven, y Roberto se encontró solo, envejecido prematuramente por el estrés y el alcohol,
viviendo en un apartamento pequeño y trabajando como un simple administrativo, sobreviviendo de recuerdos de una grandeza que nunca consolidó realmente. Su regreso a la ciudad, aquella que había despreciado, fue forzado por una oferta de trabajo mediocre que un antiguo compañero le consiguió por lástima, una ironía amarga para quien se creía el rey del mundo. Por otro lado, la ciudad había cambiado, se había modernizado, y en el centro de ese renacimiento económico estaba una figura enigmática, una empresaria conocida como la Dama de Hierro con corazón de oro, dueña de una cadena de hoteles boutique y exportadora de textiles de lujo. La noche del gran evento de la Cámara de Comercio era la oportunidad que Roberto esperaba. Se había gastado sus últimos ahorros en alquilar un smoking decente y arreglarse el cabello teñido para ocultar las canas, pensando que con su encanto y experiencia podría engañar a algún inversor incauto o conquistar a alguna viuda rica. Esta es mi noche, se dijo a sí mismo mirándose en el retrovisor del taxi, practicando esa sonrisa ensayada que ya no tenía el brillo de la juventud. Voy a demostrarles a todos que Roberto sigue siendo un ganador. Al llegar al lujoso salón de fiestas del hotel más exclusivo de la región, quedó deslumbrado por la opulencia, candelabros de cristal gigantes, camareros con guantes blancos, música de orquesta en vivo y el aroma a perfumes caros mezclado con el de las flores frescas. Roberto se movía entre la multitud como un tiburón viejo, buscando una presa, saludando a gente que no lo recordaba o que lo ignoraba cortésmente. Vaya, cuánto lujo, seguro el dueño de todo esto es algún extranjero millonario, pensó con envidia, tomando una copa de champán para calmar sus nervios. De repente, un silencio expectante cayó sobre el salón y todas las cabezas giraron hacia la gran escalera central. El murmullo de admiración fue audible. ¿Quién viene?, preguntó Roberto a un hombre a su lado. Es la anfitriona, la dueña del imperio hotelero, una mujer fascinante, dicen que se hizo a sí misma desde la nada, respondió el hombre con admiración. Roberto miró hacia arriba y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, sus rodillas temblaron y la copa de cristal casi se le resbala de los dedos sudorosos. Bajando las escaleras, con un vestido rojo sangre de seda que se ajustaba a su figura como una segunda piel, realzando unas curvas peligrosas y una elegancia que quitaba el aliento, estaba Isabel. Pero no era la Isabel de pueblo, sumisa y llorosa. Esta mujer caminaba con la seguridad de una reina, con la cabeza alta, el cabello brillante cayendo en ondas sobre sus hombros desnudos y una sonrisa misteriosa pintada en sus labios rojos. Roberto no podía creer lo que veía, su cerebro intentaba procesar la imagen. ¿Isabel? No puede ser, es imposible. ¿Esa es la mujer poca cosa que dejé? Está magnífica. Balbuceó para sí mismo, sintiendo una mezcla tóxica de deseo repentino, conmoción y una vergüenza profunda que le subió por el cuello. Isabel se detuvo a mitad de la escalera y saludó a los presentes con un gesto grácil, sus ojos barrieron el salón y, por un microsegundo, parecieron detenerse en la zona donde estaba Roberto, pero ella no mostró ninguna señal de reconocimiento, su mirada pasó de largo como si él fuera un mueble más, lo cual dolió más que si le hubiera gritado. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí celebrando nuestro 20º aniversario de expansión, disfruten de la velada, dijo Isabel con una voz aterciopelada, segura y sensual, que resonó en los altavoces, haciendo vibrar a todos los hombres presentes, incluido a Roberto, quien sintió un calor en el bajo vientre que hacía años no experimentaba con tal intensidad. Dios mío, se ha convertido en una diosa, y yo fui el imbécil que la dejó escapar, se lamentó Roberto, sintiendo como la codicia empezaba a maquinar en su mente. Ella tenía dinero, poder, belleza, y él tenía un pasado con ella. Quizás aún me ama, pensó su ego desmedido, quizás todo esto lo hizo por mí, para demostrarme que estaba a mi altura. Decidido a jugar su carta, Roberto se alisó el saco y empezó a abrirse paso entre la gente, empujando disimuladamente para acercarse a donde Isabel estaba siendo rodeada por admiradores y socios. Tengo que hablarle, cuando me vea de cerca, recordará lo nuestro, recordará la pasión que teníamos, se decía él. Pero justo cuando estaba a unos metros, algo sucedió que frenó sus pasos en seco y le clavó un puñal de celos ardientes en el pecho. Un hombre alto, robusto, de unos 40 y tantos años, con una presencia imponente y una barba bien cuidada, se acercó a Isabel con una familiaridad que heló la sangre de Roberto. Era Alejandro, el director financiero de la compañía, un hombre conocido por su dureza en los negocios pero, al parecer, por su debilidad ante Isabel. Alejandro llegó por detrás de Isabel, y sin pedir permiso, rodeó su cintura con un brazo fuerte y posesivo, pegando su cuerpo al de ella de una manera descarada frente a todos. Estuviste maravillosa en el discurso, mi vida, le susurró Alejandro al oído, pero lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan, mientras depositaba un beso húmedo y lento en el cuello desnudo de Isabel, haciéndola estremecerse visiblemente y echar la cabeza hacia atrás.
cerrando los ojos con placer. ¿Te gustó, amor? Me puse este vestido pensando en lo mucho que te gusta quitármelo, respondió Isabel con una voz ronca y cargada de insinuación, girándose entre sus brazos para quedar frente a frente, muy cerca, rozando sus narices. Roberto sintió náuseas, su estómago se revolvió de ira pura, ver a su Isabel, a la mujer que él consideraba suya por derecho de antigüedad, coqueteando de esa manera tan sucia y descarada con otro hombre, le resultaba insoportable. Vaya par de desvergonzados. Masculló Roberto entre dientes, apretando los puños. Mira cómo lo toca, mira cómo le acaricia la solapa del traje con esas manos que eran mías, pensaba obsesivamente. Isabel sonreía a Alejandro, y sus manos recorrían el pecho del hombre, bajando peligrosamente hasta su cintura, en un juego de seducción pública que dejaba claro que entre ellos había un fuego intenso y mucha intimidad. ¿Nos escapamos un rato al reservado? Me tienes loco, Isabel, no aguanto ver cómo te miran todos estos buitres. Quiero recordarte a quién perteneces esta noche, gruñó Alejandro con voz grave, mordiéndose el labio inferior mientras la miraba con hambre. Isabel soltó una carcajada cristalina y coqueta, dándole una palmada juguetona y sonora en el trasero a Alejandro, lo que provocó risas cómplices de los que estaban cerca. Calma, fiera, tenemos invitados, pero después, te prometo que compensaré tu paciencia, dijo ella, dándole un beso corto pero intenso en la boca, mordiéndole el labio a él antes de separarse, dejando a Alejandro y a medio salón suspirando. Roberto no pudo soportarlo más, el espectáculo de verla feliz, poderosa y sexualmente activa con otro hombre fue demasiado para su frágil ego masculino. Con el impulso de la ira, se lanzó hacia adelante rompiendo el círculo de gente. «Isabel», gritó, con una voz que pretendía ser autoritaria pero sonó desesperada. El silencio se hizo de nuevo en el pequeño grupo. Isabel se giró lentamente, sin soltar la mano de Alejandro, y clavó sus ojos oscuros en Roberto. No hubo sorpresa, ni miedo, solo una calma fría y calculadora. Roberto se detuvo frente a ella, respirando agitadamente. «Isabel, soy yo, Roberto, he vuelto», dijo, esperando que ella cayera en sus brazos o se desmayara. Isabel arqueó una ceja perfectamente depilada y lo escaneó de arriba a abajo con una mirada que gritaba lástima. Alejandro sintió la tensión, apretó la mano de Isabel y dio un paso adelante, protegiéndola, marcando territorio. «¿Algún problema, caballero?», preguntó Alejandro con voz hostil. «No hablo contigo, hablo con mi mujer». «Bueno, ¿con quién fue mi mujer?», corrigió Roberto nervioso, mirando a Isabel. «¿Tu mujer?». Isabel soltó una risa suave pero letal. «Roberto, vaya, ¿cuánto tiempo? Veo que los años no te han tratado muy bien, pareces cansado», dijo ella con una dulzura venenosa. «He vuelto, Isabel, supe que estabas aquí y tenía que verte, tenemos tanto de qué hablar, tantos recuerdos», intentó Roberto, ignorando al gigante a su lado. «Los únicos recuerdos que tengo de ti, Roberto, son una maleta vieja y tus palabras diciéndome que yo no valía nada. ¿Recuerdas? Poca cosa, me llamaste». Isabel dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal, oliendo a jazmín y éxito, abrumándolo. «Pues mira a la poca cosa ahora. ¿Ves todo esto? Es mío. ¿Ves a este hombre maravilloso que me hace sentir mujer todas las noches y me adora? Es mío también. Tú solo eres un fantasma mal vestido que se coló en mi fiesta». Las palabras de Isabel fueron bofetadas de realidad. La gente alrededor comenzó a murmurar y reírse por lo bajo. Roberto sintió el rostro arder. «Isabel, no seas así, yo cometí un error, era joven, estaba confundido, pero siempre te he amado, vine a recuperarte, a demostrarte que podemos ser felices», balbuceó él, intentando tomarle la mano. Pero antes de que pudiera tocarla, Alejandro le interceptó la mano con un agarre de hierro, torciéndosela ligeramente, lo suficiente para causarle dolor sin romperla. «Nadie toca a mi mujer sin su permiso, y menos un tipo que huele a fracaso y colonia barata. Será mejor que te retires antes de que la seguridad te saque a patadas, o antes de que yo mismo te enseñe modales», amenazó Alejandro con voz baja y peligrosa, acercando su rostro al de Roberto. Isabel puso una mano sobre el pecho de Alejandro, acariciándolo para calmarlo, pero sus ojos seguían fijos en Roberto, disfrutando el momento. «Tranquilo, mi amor, no vale la pena mancharse las manos con basura del pasado. Déjalo, Alejandro», dijo ella. Alejandro soltó la mano de Roberto con un empujón de desprecio. Roberto se soba la muñeca, humillado pero no vencido, la visión de Isabel defendiendo a su macho, pero a la vez mostrando esa frialdad, encendió algo enfermo en él. No era solo amor o arrepentimiento, era un desafío. La quería de vuelta para él,
para quitarle esa sonrisa de suficiencia, para que ese hombre dejara de tocarla, para demostrar que él, Roberto, seguía siendo el dueño de su destino. No me voy a ir, Isabel, no te vas a librar de mí tan fácilmente, sé que en el fondo todavía sientes algo, el primer amor nunca se olvida, dijo Roberto con una intensidad maníaca en los ojos. Isabel lo miró con una mezcla de aburrimiento y pena. Tienes razón, Roberto, no se olvida, se supera. Y yo te superé hace mucho. Ahora, si nos disculpas, tengo asuntos más placenteros que atender, dijo ella, girándose y dándole la espalda. Alejandro, con una sonrisa triunfal, rodeó de nuevo la cintura de Isabel con ambas manos, bajándolas hasta sus caderas de forma posesiva mientras caminaban alejándose, y Roberto tuvo que ver cómo él le susurraba algo que la hacía reír, y cómo ella recostaba su cabeza en el hombro ancho de aquel hombre. Esto no se queda así, murmuró Roberto, viendo cómo se alejaban entre la multitud que les abría paso. Tú vas a volver conmigo, Isabel, aunque sea lo último que haga. Ese gorila no sabe quién soy yo. Esa noche, Roberto salió de la fiesta con el orgullo destrozado pero con una obsesión naciente. No podía aceptar que la mujer insuficiente ahora lo superara en todo. Empezó a planear, a maquinar cómo acercarse, cómo romper esa pareja perfecta. Sabía que Isabel tenía un punto débil, su gran corazón, ese que él había pisoteado una vez. Si lograba fingir lo suficiente, si lograba hacerse la víctima, quizás podría entrar de nuevo en su vida. Pero Roberto no sabía que Isabel ya no era ingenua, y que el juego que estaba a punto de empezar sería peligroso. A la mañana siguiente, Isabel se despertó en su amplia cama con sábanas de seda, sintiendo los brazos fuertes de Alejandro rodeándola. La luz del sol entraba por los ventanales y ella suspiró, recordando el encuentro con Roberto. ¿Estás pensando en él?, preguntó Alejandro con voz ronca, besando su hombro desnudo y apretándola más contra su cuerpo caliente. Estoy pensando en lo patético que se veía, respondió ella, girándose para besarlo apasionadamente. No te preocupes, mi amor, él es el pasado, tú eres mi presente y mi futuro, dijo Alejandro, poniéndose encima de ella con una sonrisa pícara. Ahora, déjame recordarte por qué soy tu favorito, añadió, comenzando a besar su cuello con intensidad, haciendo que Isabel olvidara por un momento el fantasma que había regresado. Pero mientras ellos se amaban con furia y pasión en la seguridad de su hogar, en un cuarto oscuro y sucio de la ciudad, Roberto pegaba recortes de periódico con la foto de Isabel en la pared, trazando un plan retorcido. Él no quería solo su amor, quería su sumisión, quería volver a sentirse superior, y para eso, tenía que destruir a Alejandro y demostrarle a Isabel que sin él, ella no era nadie, aunque la realidad le gritara lo contrario. La batalla acababa de comenzar y las emociones estaban a flor de piel. ¿Podrá el amor tóxico de Roberto destruir la felicidad que tanto le costó conseguir a Isabel? ¿O será este el comienzo de su verdadera caída? La luz de la mañana se filtraba por las cortinas pesadas de terciopelo, bañando la habitación en un tono dorado que parecía bendecir la vida perfecta que Isabel había construido con sangre, sudor y muchas lágrimas. Pero esa mañana, el despertar no fue solitario ni frío, como tantas veces en el pasado cuando Roberto la dejaba atrás. No, esta vez sintió un peso cálido sobre su cintura, una mano grande y protectora que la reclamaba incluso en sueños. Alejandro dormía a su lado, con la respiración tranquila, su pecho desnudo subiendo y bajando rítmicamente. Isabel se giró despacio para no despertarlo, pero fue inútil, en cuanto ella se movió, el agarre de Alejandro se hizo más fuerte, como un instinto primario. ¿A dónde crees que vas, preciosa? Todavía no he terminado contigo, murmuró él con la voz ronca del sueño, abriendo un ojo para mirarla con esa mezcla de ternura y deseo salvaje que a ella le hacía temblar las piernas. Isabel sonrió, sintiéndose mujer, sintiéndose viva. Tengo que ir a la empresa, Alejandro. Hoy tengo una reunión con los inversores japoneses. No puedo llegar tarde. La empresa puede esperar, yo no, replicó él, tirando de ella hasta que quedaron pegados piel con piel. Alejandro recorrió con su nariz el cuello de Isabel, aspirando su aroma, y le mordió suavemente el lóbulo de la oreja. Me tienes hechizado, mujer. Anoche estuviste increíble, esa forma en la que me mirabas mientras, Alejandro. Le interrumpió ella con una risita, tapándole la boca, aunque sus ojos brillaban de picardía. Eres un insaciable. Un verdadero sinvergüenza. Solo contigo, mi reina, solo contigo. Me encanta cuando te pones así de mandona en la oficina, pero aquí me gusta que grites mi nombre, le susurró él al oído con palabras sucias que hicieron que el vientre de Isabel se contrajera de placer. No había duda, la química entre ellos era explosiva, una danza de fuego que borraba cualquier cicatriz del pasado.
Él la besó con hambre, devorando su boca, y ella respondió con la misma intensidad, olvidando por unos minutos el mundo exterior y la sombra amenazante que había reaparecido la noche anterior. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un cuarto de pensión que olía a humedad y a fracaso, Roberto se miraba en un espejo manchado. La imagen que le devolvía el cristal era lamentable, ojeras profundas, la piel grisácea de quien no se alimenta bien y, sobre todo, una mirada llena de rencor. Se ajustó la corbata, la única de seda que le quedaba de sus días de gloria, y alisó su traje barato. Ella no sabe lo que dice, murmuró para sí mismo, convencido de su propia mentira. Isabel estaba fingiendo anoche. Lo vi en sus ojos. Trató de humillarme porque todavía le duele, porque todavía me ama. El odio y el amor son dos caras de la misma moneda. Roberto sacó de su bolsillo una foto vieja, arrugada y con los bordes quemados. Era de hace 20 años, Isabel, joven, delgada y con ropa humilde, mirándolo a él como si fuera un dios. Eras mía entonces y volverás a ser mía ahora. Ese tipo, ese Alejandro, es solo un pasatiempo. Yo soy tu destino. Salió a la calle con un plan en mente. No tenía dinero, no tenía poder, pero tenía la arrogancia de creer que conocía a Isabel mejor que nadie. Caminó hasta una floristería cercana y gastó el dinero de su almuerzo y cena en un ramo de rosas rojas, aunque eran las más baratas y ya estaban un poco marchitas en los bordes. A las mujeres como Isabel les gustan los detalles cursis, pensó con desprecio, recordando cómo ella solía emocionarse con una simple margarita del campo. No entendía que la mujer que ella era ahora podía comprar la floristería entera si quisiera. Roberto seguía viviendo en el pasado. Llegó al imponente edificio de cristal que era la sede del Grupo Isabela. Al ver las letras doradas con su nombre en la entrada, sintió una punzada de envidia tan fuerte que tuvo que detenerse a respirar. ¿Cómo era posible? Ella, la chica que apenas sabía leer bien cuando la conoció, la que no sabía usar los cubiertos correctos, ¿ahora era la reina de todo esto? Debería ser mío, gruñó. Si me hubiera quedado con ella, todo esto lo habría construido yo con mi inteligencia, no ella. Seguro tuvo suerte o se acostó con los hombres adecuados. Con esa mentalidad venenosa, intentó entrar al vestíbulo. Alto ahí, caballero. ¿Tiene cita? Le detuvo un guardia de seguridad corpulento, bloqueándole el paso con un brazo firme. Roberto intentó poner su mejor cara de dignidad. Vengo a ver a la dueña, a Isabel. Soy un viejo, amigo de la familia. Es una sorpresa. El guardia lo miró de arriba abajo, notando los zapatos desgastados y el traje pasado de moda. Hizo una mueca de incredulidad. La señora Isabel no recibe a nadie sin cita, y mucho menos sorpresas. Retírese, por favor, está bloqueando la entrada. Usted no sabe quién soy. Alzó la voz Roberto, sintiendo que la ira le subía por el cuello. Yo fui su marido. Yo la hice mujer. Tengo derecho a verla. En ese preciso momento, las puertas automáticas se abrieron y el sonido de tacones firmes resonó en el mármol. Isabel salía acompañada de su asistente y, para desgracia de Roberto, de Alejandro, quien iba hablando por teléfono con semblante serio. Al escuchar los gritos, Isabel se detuvo. Sus ojos se posaron en la escena, Roberto, con las flores mustias en la mano, discutiendo con el guardia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó ella con voz autoritaria. Roberto se zafó del guardia y corrió hacia ella, poniendo una rodilla en el suelo de manera teatral y extendiendo el ramo. Isabel, mi vida, vine a pedirte perdón de verdad. Mira, te traje flores, como las que te gustaban en el pueblo. Sé que fui un tonto, pero estoy aquí, dispuesto a empezar de cero. Déjame invitarte a comer, vamos a un lugar sencillo, como antes, lejos de todo este lujo falso. El silencio en el vestíbulo fue sepulcral. Los empleados miraban, algunos con burla, otros con asombro. Isabel miró las flores y luego a Roberto. Un recuerdo doloroso la golpeó, recordó un cumpleaños, hace 22 años, cuando ella no tenía que comer y Roberto se había comprado un reloj nuevo. Ella le pidió una fruta, algo, y él le dijo que no malgastara su dinero. Ahora venía con rosas muertas. Alejandro colgó el teléfono y dio un paso adelante, sus ojos inyectados en furia. Iba a patearlo, iba a destrozarlo allí mismo, pero Isabel le puso una mano en el pecho. No, Alejandro. Déjalo, dijo ella suavemente. Luego, caminó lentamente hacia Roberto, quien sonrió esperanzado, creyendo que su táctica había funcionado. Levántate, Roberto. Estás haciendo el ridículo, dijo ella con frialdad. Él se puso de pie, intentando tomar su mano. ¿Lo ves?
Sabía que tu corazón noble me perdonaría. ¿Nos vamos? Isabel tomó el ramo de flores. Lo miró por un segundo y luego, con un movimiento lento y deliberado, lo dejó caer en un bote de basura metálico que estaba a su lado. El golpe sordo de las flores cayendo al fondo resonó como un disparo. Esas flores están como tu recuerdo, Roberto, muertas y apestando, dijo Isabel, acercando su rostro al de él para que nadie más escuchara. No hay nosotros. No hay antes. Dices que este lujo es falso, pero este lujo me lo gané trabajando mientras tú te gastabas la vida. ¿Quieres comer? Ve a un comedor social. Aquí no tienes nada que buscar. Pero, Isabel, Roberto tartamudeó, su cara poniéndose roja de vergüenza y rabia. ¿Me vas a cambiar por este? ¿Por un tipo que seguro solo quiere tu dinero? Yo te amé cuando no eras nada. Tú no me amaste cuando no era nada, Roberto, le cortó ella, y por primera vez se le quebró un poco la voz. Tú me abandonaste precisamente porque creías que no era nada. Me dejaste tirada como un perro viejo. Y este hombre, Isabel se giró y miró a Alejandro con amor, este hombre me ama no por lo que tengo, sino por lo que soy. Él ha estado conmigo en mis peores ataques de ansiedad, me ha cuidado cuando estuve enferma, me hace sentir la mujer más bella del universo cada mañana. Alejandro, que había estado conteniendo su furia, no aguantó más el insulto de Roberto. En un movimiento rápido, lo agarró por las solapas del saco barato y lo levantó casi en vilo, empujándolo contra la pared de cristal. Escúchame bien, parásito, gruñó Alejandro, y su voz era tan baja y peligrosa que Roberto sintió miedo real por su vida. Ella es demasiado educada, pero yo no. Te acercas a ella una vez más, le envías una flor, una carta o incluso si respiras el mismo aire que ella, te juro por la memoria de mi madre que te haré desaparecer. Y no me refiero a que te vayas de la ciudad. ¿Entendido? Roberto asintió frenéticamente, con los ojos desorbitados, sintiendo la fuerza bruta de Alejandro. ¡Seguridad! Gritó Alejandro. Saquen a esta basura de aquí y pongan su foto en la entrada. Si vuelve a pisar la acera de este edificio, llamen a la policía inmediatamente por acoso. El guardia agarró a Roberto del brazo con fuerza y lo arrastró hacia la salida. Roberto, mientras era expulsado, gritó una última amenaza desesperada. Te vas a arrepentir, Isabel. Todo lo que sube tiene que bajar. Nadie te va a amar como yo. Isabel se quedó parada, temblando ligeramente. La confrontación había sido más dura de lo que aparentaba. Alejandro se acercó inmediatamente, envolviéndola en sus brazos enormes, creando un escudo contra el mundo. Ya pasó, mi amor, ya pasó. Ese imbécil no te volverá a tocar, le susurró besando su cabello. Isabel escondió su rostro en el cuello de él, aspirando su colonia cara y varonil, esa mezcla de madera y tabaco que tanto la calmaba. Llévame a tu oficina, Alejandro. Por favor, pidió ella en un susurro. ¿Ahora? Tenemos la reunión. Al diablo la reunión. Necesito sentirte. Necesito borrar su voz de mi cabeza con tus manos, dijo ella mirándolo con urgencia, con esos ojos húmedos que volvían loco a Alejandro. Sin decir una palabra más, Alejandro la tomó de la mano y casi corrieron hacia el ascensor privado. En cuanto las puertas se cerraron, él la acorraló contra el espejo del elevador. No hubo palabras dulces esta vez, solo una necesidad animal de marcar territorio, de reafirmar que ella era suya y él era de ella. Alejandro le levantó la barbilla y la besó con una pasión devoradora, sus lenguas luchando, buscando consuelo y fuego. Las manos de él bajaron por su espalda hasta sus caderas, apretando con fuerza, arrugando el vestido perfecto de diseñador. Dime que eres mía, Isabel. Dímelo, exigió el entrebesos, mordiéndole el labio inferior. Soy tuya, Alejandro, solo tuya, tómame aquí, ahora, jadeó ella, entregada completamente al deseo, sintiendo como el calor de su cuerpo borraba el frío que Roberto había dejado en su alma. Cuando llegaron al piso de presidencia, entraron en la oficina de Alejandro y él cerró la puerta con seguro, ignorando a la secretaria. Sobre el escritorio de caoba, entre documentos millonarios, se amaron con frenesí. Isabel desordenó el cabello de Alejandro, arañando suavemente su espalda bajo la camisa, mientras se le decía todas esas cosas que Roberto jamás supo decirle. Eres perfecta, mira qué cuerpo tienes, eres una diosa, me vuelves loco, mujer, le decía Alejandro, haciéndola sentir deseada, poderosa, amada. Cada caricia de él era una reivindicación, cada beso una promesa de lealtad. Allí, en brazos de su verdadero amor, Isabel entendió que Roberto no era rival, pero también sabía que un hombre herido en su orgullo es capaz de las peores atrocidades. Y no se equivocaba.
Horas más tarde, Roberto caminaba bajo la lluvia, empapado, humillado y solo. La imagen de Isabel con Alejandro, la fuerza con la que ese hombre lo había amenazado, y sobre todo, la mirada de asco de Isabel, se repetían en su mente como una película de terror en bucle. Se refugió en un bar de mala muerte, pidiendo el licor más barato. Mientras bebía, escuchó una conversación en la mesa de al lado. Eran dos hombres vestidos con ropa de trabajo sucio. Dicen que los almacenes de textiles de Grupo Isabela están llenos hasta el tope para la exportación de mañana. Si algo le pasara a esa carga, sería una pérdida de millones. Sí, la seguridad es fuerte, pero escuche que por la parte de atrás, donde están las calderas viejas, hay una entrada que casi nadie vigila porque están en obras. Los ojos de Roberto se iluminaron con un brillo maligno. Ahí estaba. Su oportunidad. No podía tenerla, de acuerdo. No podía competir con Alejandro en dinero o fuerza, de acuerdo. Pero podía herirlos donde más les dolía, en su imperio. Podía destruir lo que Isabel amaba más que a nada después de ese hombre, su éxito. Si no eres mía, no serás la reina exitosa. Volverás a ser la pobretona que yo dejé, y entonces vendrás arrastrándote a mí pidiendo ayuda, pensó, con la lógica retorcida de un psicópata en potencia. Salió del bar, tambaleándose un poco pero con un objetivo claro. Fue a una ferretería y, con sus últimas monedas, compró un bote de gasolina y un mechero. Su mente estaba nublada por los celos y el alcohol. El dinero lo compra todo, había dicho Isabel alguna vez. Pues el fuego lo consume todo. La noche cayó sobre la ciudad como un manto oscuro. Isabel y Alejandro cenaban en un restaurante lujoso, celebrando el éxito de su reunión, que tuvieron que retrasar un poco por su sesión privada en la oficina. Estaban riendo, él le daba de comer un trozo de postre en la boca, rozando sus dedos con sus labios de forma sensual. Estás preciosa esta noche, amor. Ese vestido resalta tus ojos, le decía Alejandro. Y tú no te quedas atrás, señor director financiero. Creo que voy a tener que darte un aumento, o un bono especial en casa, bromeaba ella, guiñándole un ojo. Pero su felicidad estaba a punto de ser interrumpida por el sonido de una sirena. El teléfono de Alejandro vibró en la mesa. Él miró la pantalla y su sonrisa se borró al instante. ¿Qué pasa?, preguntó Isabel, alarmada por su cambio de expresión. Es el jefe de seguridad de los almacenes, contestó Alejandro con voz tensa. Contestó la llamada. Sí. ¿Qué? ¿Cómo que fuego? Isabel sintió que la sangre se le helaba. ¿Fuego? Alejandro colgó y la miró con horror. Los almacenes principales, Isabel. Donde está toda la colección de temporada para Europa. Se están incendiando. Dicen que parece provocado. En las sombras, a unas calles del almacén que comenzaba a arder, Roberto observaba las llamas naranjas que se elevaban hacia el cielo nocturno, reflejándose en sus ojos llenos de locura. Sonreía. Era una sonrisa triste, rota y malvada. Ahora sí, Isabel. Ahora empieza el verdadero juego. A ver si tu principito azul se queda contigo cuando lo pierdas todo, susurró, sintiéndose por un momento poderoso, sin saber que acababa de despertar a una bestia. Porque Alejandro no era solo un hombre de negocios. Alejandro tenía un pasado oscuro, un pasado de calles y peleas que Isabel apenas conocía, y al atacar a su mujer, Roberto había firmado su propia sentencia. Pero también, Roberto había subestimado a Isabel. Él creía que destruyendo su dinero destruiría su espíritu, olvidando que la mujer que se levantó de la miseria una vez, podía hacerlo 1000 veces más. Mientras el coche de Alejandro corría a toda velocidad hacia el incendio, Isabel no lloraba. Miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. No tenía miedo. Tenía furia. Sabía quién había sido. Lo sabía en sus entrañas. Fue él, Alejandro. Fue Roberto, dijo ella con voz gélida. Alejandro apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Si fue él, Isabel, esta noche será la última noche que duerma tranquilo. Nadie toca lo que es nuestro. La guerra había sido declarada, no con palabras, sino con fuego. Y en medio de las cenizas, el amor de Isabel y Alejandro sería puesto a prueba como nunca antes. ¿Lograrán salvar su imperio? ¿Podrá la obsesión de Roberto llegar aún más lejos? Prepárate, porque lo que Roberto no sabe es que Isabel guarda un secreto de hace 20 años, un secreto que, si sale a la luz, podría destruirlo a él moralmente mucho más que cualquier golpe físico. La venganza es un plato que se sirve frío, pero esta noche, la ciudad está ardiendo.
Las sirenas de los bomberos aullaban como bestias heridas en la noche, rompiendo el silencio de la ciudad, pero ningún sonido era más desgarrador que el grito ahogado de Isabel al bajar del auto y ver su sueño convertido en un infierno naranja y negro. El calor era insoportable, una bofetada térmica que secaba las lágrimas antes de que pudieran rodar por sus mejillas. Frente a ella, el enorme almacén principal, ese edificio que había inaugurado con tanto orgullo hacía apenas 3 años, estaba siendo devorado por lenguas de fuego que se alzaban hacia el cielo, llevándose consigo toneladas de seda, lino y diseños exclusivos que representaban años de trabajo incansable, noches sin dormir y sacrificios inmensos. El crepitar de las vigas de madera cediendo y el estallido de los cristales resonaban como disparos en su pecho. Isabel sintió que las piernas le fallaban, el mundo se inclinó peligrosamente y estuvo a punto de caer de rodillas sobre el asfalto sucio, derrotada por la magnitud de la tragedia. Pero no tocó el suelo. Unos brazos fuertes, familiares y seguros la rodearon al instante, sosteniéndola con firmeza contra un pecho sólido que latía con fuerza, pero con un ritmo controlado. Alejandro estaba allí, como siempre, siendo su roca en medio del caos. No mires, mi vida, no mires. Le ordenó él cerca del oído, girándola para que escondiera el rostro en su chaqueta, protegiéndola no solo del calor abrasador sino de la imagen dolorosa de su destrucción. Isabel se aferró a las solapas de su camisa, temblando incontrolablemente, sintiendo como el olor a humo impregnaba todo. Se acabó, Alejandro, todo se acabó, mi esfuerzo, los contratos, todo se está quemando. Roberto me destruyó, sollozó ella, con la voz rota, sintiendo una mezcla de odio puro y una tristeza infinita. Alejandro apretó los dientes, acariciando la espalda de ella con movimientos largos y tranquilizadores, mientras sus ojos oscuros miraban el incendio con una furia fría y calculadora. Él sabía, sin necesidad de pruebas forenses en ese momento, que aquello no era un accidente. Podía oler la maldad en el aire, podía sentir la firma de la desesperación y la envidia de Roberto en cada llama. Mírame, Isabel, le dijo Alejandro, tomándola del rostro con ambas manos y obligándola a mirarlo a los ojos, ignorando el caos, los bomberos corriendo y los gritos alrededor. Sus pulgares limpiaron el hollín que ya empezaba a manchar la piel de porcelana de ella. Escúchame bien. Esto es solo tela. Es dinero. Y el dinero se hace. Tú eres la creadora, el talento está en tu cabeza y en estas manos hermosas, no en ese edificio. Mientras tú estés viva, y mientras estemos juntos, nada se ha acabado. ¿Me oyes? Vamos a reconstruirlo, lo haremos más grande, más fuerte, y al desgraciado que hizo esto, te juro que le haremos pagar cada centímetro de ceniza con lágrimas de sangre. Pero ahora necesito que seas fuerte, mi amor. No le des el gusto de verte derrotada. Las palabras de Alejandro, cargadas de amor y de esa testosterona protectora que a ella tanto le excitaba incluso en los momentos peores, funcionaron como un bálsamo. Isabel respiró hondo, tragando el humo y el dolor, y asintió. Él tenía razón. Ella era Isabel, la mujer que había sobrevivido al abandono y a la pobreza. Un incendio no la iba a detener. Alejandro, viendo que ella recuperaba la compostura, la abrazó de nuevo, besando su frente con devoción. Vámonos a casa. Aquí no podemos hacer nada y no quiero que respires más este aire tóxico. Yo me encargaré de todo desde mañana, pero esta noche, tu lugar está conmigo, segura en nuestra cama. El camino de regreso a la mansión fue silencioso, pero no era un silencio vacío. La mano de Alejandro no soltó el muslo de Isabel en ningún momento, apretándolo posesivamente, transmitiéndole calor y presencia. Al llegar a casa, el olor a quemado parecía haberlo seguido, adherido a su piel y a su ropa como un fantasma persistente. Entraron en la habitación principal y Alejandro, sin decir palabra, la guió hacia el baño principal, un santuario de mármol y grifería dorada. Abrió el grifo de la ducha inmensa, dejando que el agua caliente comenzara a llenar el espacio de vapor. Isabel se miró al espejo, tenía los ojos rojos y manchas negras en el vestido que horas antes lucía impecable. Se sentía sucia, violada por la maldad de Roberto. Alejandro se acercó por detrás y, con una delicadeza infinita que contrastaba con su apariencia ruda, comenzó a bajar el cierre de su vestido. Deja que yo te cuide, mi reina. Esta noche no tienes que mover ni un dedo, susurró, besando su hombro desnudo mientras la tela caía al suelo. Isabel se giró y comenzó a desabotonar la camisa de él con dedos temblorosos, necesitando desesperadamente el contacto piel con piel para sentirse viva, para confirmar que la muerte y la destrucción no habían ganado. Cuando ambos estuvieron desnudos, entraron bajo el torrente de agua caliente. Alejandro tomó la esponja y el jabón de sándalo, y comenzó a frotar el cuerpo de Isabel con dedicación religiosa.
Te voy a quitar todo el rastro de esa mala noche, decía él con voz ronca, pasando la esponja por sus pechos, por su vientre, bajando hacia sus piernas, mientras el agua corría por sus cuerpos musculosos y suaves. La intimidad del momento rápidamente se transformó en algo más intenso. El miedo y la adrenalina del incendio pedían una salida, y la pasión fue la respuesta. Isabel gimió cuando las manos enjabonadas de Alejandro masajearon sus caderas con fuerza, atrayéndola hacia su virilidad dura y lista. Ella rodeó su cuello con los brazos y lo besó con desesperación, mordiendo sus labios, buscando su aliento. Hazme el amor, Alejandro, hazme olvidar que existe gente mala en el mundo. Bésame hasta que no sepa ni mi nombre, suplicó ella contra su boca. Tu nombre es mío, Isabel. Eres mía. Y te voy a amar tan fuerte que ni te acordarás de ese infeliz, gruñó él, levantándola con facilidad para que ella enroscara sus piernas en su cintura. Contra los azulejos húmedos de la ducha, hicieron el amor con una mezcla de furia y ternura. Los embistes de Alejandro eran profundos, llenos de una posesividad primitiva, reclamando cada rincón de ella, mientras el agua caliente golpeaba sus espaldas. Dime que te gusta, dime que soy el único, le exigía él al oído entre jadeos, mientras le chupaba el cuello, dejando marcas rojas que serían testigos de su pasión al día siguiente. Eres el único. Dios mío, Alejandro, sí, gritaba Isabel, arañando su espalda mojada, sintiendo como el placer explotaba en su interior, borrando las imágenes del fuego y sustituyéndolas por el rostro de dolor y placer del hombre que amaba. Después, envueltos en toallas mullidas, acostados en la cama king size, Isabel reposaba la cabeza en el pecho velludo de Alejandro, escuchando los latidos de su corazón que poco a poco volvían a la calma. Él le acariciaba el cabello mojado, jugando con un mechón. Mañana irán los peritos. Encontrarán la causa. Y si encuentran aunque sea un rastro de gasolina, Roberto deseará no haber nacido, dijo Alejandro con un tono bajo y peligroso que hizo vibrar su pecho. Isabel suspiró, y una lágrima solitaria rodó por su nariz. No era por el dinero. Alejandro sintió la humedad y se incorporó, mirándola preocupado. ¿Qué pasa, amor? ¿Te hice daño? No, tú nunca me harías daño, Alejandro, eres lo mejor que me ha pasado, dijo ella, sorbiendo la nariz. Luego, miró al techo, tomando valor para confesarle algo que había guardado bajo 7 llaves durante 2 décadas. Es Roberto, no lloro solo por las telas. Lloro porque él siempre encuentra la manera de quitarme algo. Hace 20 años, cuando me abandonó, me quitó algo mucho más valioso que una empresa. Alejandro frunció el ceño, sintiendo una punzada de celos y preocupación. Se acomodó mejor, obligándola a mirarlo. ¿De qué hablas, Isabel? ¿Qué te quitó? Isabel cerró los ojos, y el dolor de la confesión se dibujó en su rostro. Tú no sabes esto, nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a mi madre para no preocuparla. Cuando Roberto se fue con su maleta, diciéndome que yo era poca cosa, yo estaba embarazada, Alejandro. El silencio en la habitación fue absoluto. Alejandro se quedó paralizado, procesando la información. ¿Embarazada? ¿De él? Sí. Tenía 2 meses. Iba a decírselo esa noche. Había tejido unos patucos de lana, estaba tan ilusionada, pero él empezó a gritar, a insultarme, a decir que yo sería un lastre para su futuro. Isabel comenzó a llorar abiertamente ahora, liberando un luto antiguo. Se fue, Alejandro. Me dejó tirada en el suelo llorando. Y el estrés, el dolor emocional fue tan fuerte, tan devastador, que 3 días después empecé a sangrar. Tuve un aborto espontáneo. Perdí a mi bebé por culpa de su crueldad, porque mi cuerpo no aguantó el dolor de su desprecio. Estuve enferma una semana, sola, en esa casa fría, pensando que me moría. Él mató a mi hijo con su ambición, Alejandro. Por eso lo odio. Por eso no puedo perdonarlo. Porque él cree que solo me dejó a mí, pero se llevó una vida. La reacción de Alejandro fue aterradora. Su rostro se transformó. Las venas de su cuello se hincharon y sus puños se cerraron tan fuerte que las sábanas crujieron. No era solo rabia, era un instinto asesino que despertaba al saber que la mujer que amaba había sufrido tal atrocidad. Se levantó de la cama como un resorte, caminando de un lado a otro como un león enjaulado, desnudo y poderoso, emanando una energía letal. Ese malnacido, balbuceó, con la voz temblando de ira pura. Mató a tu hijo. Te dejó sola desangrándote. Isabel. Te juro que lo mato. Mañana mismo voy a buscarlo y le arranco la cabeza. Gritó, golpeando la pared con el puño, dejando una abolladura en el yeso.
Isabel saltó de la cama y corrió hacia él, abrazándolo por la espalda para detenerlo. Alejandro, no. Por favor. No te ensucies las manos con esa basura. No quiero perderte a ti también. Si vas a la cárcel, él gana. Él destruyó mi pasado, no dejes que destruya nuestro futuro. Le suplicó, besando su espalda tensa, sus omóplatos duros como piedras. Abrázame, por favor. Necesito que me ames, no que mates. La justicia divina se encargará de él. O la justicia legal. Pero no tú. Tú eres mi paz, no mi verdugo. Alejandro se giró lentamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas de impotencia. La tomó en sus brazos y la apretó tan fuerte que casi le cortó la respiración, hundiendo la cara en su cuello, sollozando con rabia. Me duele el alma de pensar en lo que sufriste sola, mi vida. Perdóname por no haber estado ahí hace 20 años para protegerte. Pero te prometo algo, a partir de hoy, ese hombre no va a respirar tranquilo. Se metió con la mujer equivocada y con el hombre equivocado. Va a pagar por ese bebé y por cada lágrima tuya. A kilómetros de distancia, ajeno a que acababa de firmar su sentencia de muerte, Roberto estaba sentado en el suelo de su habitación mugrienta, rodeado de botellas vacías. La luz parpadeante de la lámpara iluminaba su rostro demacrado, que lucía una sonrisa torcida y grotesca. Sostenía el periódico de la mañana anterior, donde salía una foto de Isabel, y le pasaba un dedo sucio de hollín por encima. ¡Bum!, susurró, imitando el sonido de una explosión, y luego soltó una carcajada estridente que resonó en el pasillo vacío. Ya no eres la gran empresaria, ¿verdad, cariñito? Ahora eres ceniza. Igual que yo. Estamos iguales. Ahora me necesitarás. Cuando veas que tu macho rico te deja porque ya no tienes dinero, vendrás a mí. Roberto siempre tiene la razón. Se levantó tambaleándose y fue al espejo. Tenía una quemadura leve en la mano, producto de haber manipulado mal la gasolina, pero no le dolía. El alcohol y la adrenalina lo tenían anestesiado. Mañana iré a verte. Sí, iré a ofrecerte mi hombro para llorar. Seré el héroe. Diré que pasaba por allí y vi el fuego. Que intenté ayudar. Ella me creerá. Siempre fue una tonta ingenua. Roberto vivía en una realidad paralela, construida por su narcisismo patológico. No entendía que había cruzado una línea de la que no hay retorno. Se tiró en el colchón sucio, soñando con Isabel pidiéndole perdón de rodillas, sin saber que al otro lado de la ciudad, un hombre con los recursos y la furia de un ejército estaba planeando su destrucción sistemática. A la mañana siguiente, el sol salió iluminando una escena desoladora en los polígonos industriales. El grupo Isabela era una estructura esquelética negra y humeante, pero frente a las ruinas, había una multitud. No solo periodistas y policías, sino cientos de empleados, costureras, diseñadores y administrativos que miraban con desolación su lugar de trabajo. Un auto negro blindado llegó y de él bajaron Isabel y Alejandro. Ella vestía un traje sastre negro impecable y gafas oscuras, ocultando las ojeras de una noche de amor y llanto. Él, a su lado, con un traje gris plomo, no se separaba de ella ni un milímetro, escaneando el perímetro como un guardaespaldas letal. Isabel se subió a una caja de equipo que no se había quemado y se quitó las gafas. Sus ojos estaban hinchados, pero su mirada era de acero. El silencio se hizo total. Familia, comenzó a hablar, con voz potente, mirad bien esto. Roberto, o quien sea que haya hecho esto, quería vernos de rodillas. Quería veros sin empleo y a mí sin sueños. Hizo una pausa, tomando la mano de Alejandro que estaba a su lado. Pero se olvidaron de que las telas se queman, pero el talento no. El seguro cubrirá los daños materiales. Pero mi compromiso con vosotros es indestructible. A partir de mañana, alquilaremos naves provisionales. Nadie, repito, nadie perderá su empleo ni dejará de cobrar su sueldo. Yo me encargaré de eso personalmente, aunque tenga que vender mis joyas. Vamos a resurgir de estas cenizas más fuertes que nunca. Un aplauso atronador rompió el aire, gritos de ¡Viva Isabel! Estamos contigo, jefa, llenaron el ambiente. Alejandro la miraba con un orgullo desmedido. Esa era su mujer. Una guerrera. En ese momento, un jefe de bomberos se acercó a Alejandro y le susurró algo al oído, entregándole una bolsa de plástico transparente. Dentro había un mechero barato de color amarillo neón con el logo de un bar cercano, y un trozo de tela de camisa que parecía haberse enganchado en una valla rota de la parte trasera. Encontramos esto cerca del punto de ignición. Y el dueño del bar reconoce el mechero. Dijo que anoche se lo vendió a un hombre borracho que gritaba que iba a quemar a la bruja.
Alejandro tomó la bolsa. Su mandíbula se tensó. Conocía esa tela. Era de la camisa vieja que Roberto llevaba el día que intentó entrar a la oficina. Gracias, oficial. Esto es la prueba definitiva. Pero antes de que ustedes lo arresten, necesito que me hagan un favor. Déjenmelo a mí 1 hora. Solo 1 hora. El policía, que conocía la reputación de Alejandro y respetaba a la pareja, dudó un momento, pero al ver la determinación en los ojos del hombre, asintió levemente. Si lo encontramos nosotros primero, lo llevamos preso. Si usted lo encuentra, no vi nada. Pero no lo mate, don Alejandro. No vale la pena ir a la cárcel por escoria. Alejandro asintió y se acercó a Isabel. Le dio un beso rápido en los labios, un beso que sabía a despedida temporal y a promesa violenta. Tengo que hacer una gestión urgente, mi vida. Quédate aquí con los abogados y la prensa. Mi chofer y 2 guardias no se despegarán de ti. ¿A dónde vas?, preguntó ella, sintiendo un frío en el estómago al ver sus ojos. Voy a cerrar un capítulo de tu vida para siempre. Confía en mí. Te amo. Dijo él, y sin esperar respuesta, se subió a su coche deportivo, arrancando con un rugido de motor que sonó como un gruñido de bestia. Alejandro condujo hacia los barrios bajos de la ciudad. Sabía dónde se escondía la rata, tenía sus contactos, había investigado la noche anterior mientras Isabel dormía. Llegó a la pensión de Mala Muerte, un edificio descascarado con olor a orina y desesperanza. Subió las escaleras de 2 en 2, ignorando los gritos de la encargada. Llegó a la puerta número 14. No tocó. Levantó la pierna y, con una patada brutal impulsada por 20 años de dolor de Isabel y por el incendio reciente, reventó la puerta, haciendo volar las astillas por el aire. Roberto, que estaba a medio vestir intentando ponerse su traje de gala para ir a ver a Isabel, dio un salto del susto, cayendo de espaldas sobre su cama sucia. Al levantar la vista y ver a la figura inmensa de Alejandro llenando el marco de la puerta, con la luz del pasillo detrás haciéndolo parecer un demonio vengador, supo que su plan había fallado estrepitosamente. Tú, tartamudeó Roberto, retrocediendo hasta pegar la espalda contra la pared húmeda. Alejandro entró lentamente, cerrando lo que quedaba de la puerta tras de sí. Se quitó la chaqueta del traje con calma espeluznante, doblándola y dejándola sobre una silla coja, luego comenzó a arremangarse la camisa blanca impecable, dejando ver sus antebrazos fuertes y venosos. Te dije que si te acercabas a ella te haría desaparecer, dijo Alejandro con una voz tan suave que daba más miedo que si hubiera gritado. Pero hiciste algo peor. Quemaste su esfuerzo. Y lo que es imperdonable, Roberto, me enteré de lo que hiciste hace 20 años. Me enteré del bebé. Al escuchar eso, el color desapareció totalmente del rostro de Roberto. ¿El bebé? ¿Ella te lo contó? Fue un accidente. Yo no sabía. Chilló, intentando buscar una salida, pero la habitación era una ratonera sin ventanas. No sabías porque eras un cobarde egoísta que no escuchaba. Alejandro dio un paso adelante. Roberto intentó coger una botella para defenderse, pero Alejandro fue más rápido. Con un movimiento borroso, le pateó la mano, rompiendo la botella y probablemente un par de dedos. Roberto aulló de dolor, agarrándose la mano. Alejandro lo agarró por el cuello, levantándolo del suelo y estampándolo contra el espejo donde Roberto ensayaba sus mentiras. El cristal se rompió en 1000 pedazos, cayendo sobre ellos como lluvia cortante. Vas a desear haberte quedado en el pueblo, Roberto. Vas a desear no haberla conocido nunca. Porque hoy, aquí y ahora, vas a aprender lo que es el verdadero dolor. No por el dinero, imbécil, sino por cada lágrima que ella derramó por ese niño que nunca nació. Alejandro acercó su rostro al de Roberto, sus narices casi tocándose. Voy a enseñarte a respetar a las mujeres, lección por lección, golpe por golpe. Y cuando termine contigo, vas a ir tú solito a la comisaría a confesar el incendio, rogando que te encierren para que yo no pueda volver a encontrarte. ¿Entendido? Roberto, llorando de terror y dolor, asintió frenéticamente, orinándose encima del miedo. Sí, lo haré. Por favor, no me mates. Alejandro sonrió, y no era una sonrisa bonita. Todavía no te he tocado, Roberto. La clase apenas empieza. Y con eso, el primer golpe, un puñetazo seco y controlado al estómago, hizo que Roberto se doblara, sacándole todo el aire y comenzando la retribución que el destino le debía desde hacía 2 décadas. Mientras tanto, en las ruinas del almacén, Isabel sentía una extraña paz en medio del desastre, una certeza de que, pasara lo que pasara, ella ya no era una víctima. Pero entonces, su teléfono sonó.
Era un número desconocido. ¿Isabel? Dijo una voz femenina, suave pero urgente. Sí, soy yo. ¿Quién habla? No me conoces, pero tengo que decirte algo sobre Alejandro. Ten cuidado. Él no es quien tú crees que es. Tiene un pasado que está volviendo, y lo que le está haciendo a tu exmarido ahora mismo es solo el principio. Si no lo detienes, la oscuridad lo consumirá a él también. Isabel se quedó helada con el teléfono en la oreja. ¿Qué? ¿Quién eres? Contesta. Pero la línea ya estaba muerta. Isabel miró hacia el horizonte, hacia la dirección donde se había ido Alejandro, y por primera vez, sintió miedo de lo que su amor era capaz de hacer por ella. ¿Hasta dónde llegaría Alejandro? ¿Y quién era esa mujer misteriosa? El drama apenas estaba escalando y los secretos del pasado de ambos amenazaban con quemarlo todo, más rápido que cualquier incendio provocado. El viento soplaba frío en las ruinas humeantes del almacén, pero el verdadero frío estaba en el corazón de Isabel tras esa llamada misteriosa. El miedo a perder a Alejandro, no por el fuego, sino por la oscuridad que él pudiera llevar dentro, la impulsó a actuar. Ignorando las advertencias de sus guardaespaldas, Isabel se subió a uno de los autos de seguridad y ordenó al conductor que siguiera la ubicación del GPS del teléfono de Alejandro. Su mente era un torbellino. ¿Y si lo mataba? ¿Y si Alejandro, en su afán de protegerla, cruzaba una línea sin retorno y terminaba en la cárcel para siempre? No podía permitirlo. El amor no podía construirse sobre la sangre, ni siquiera sobre la sangre de un ser tan despreciable como Roberto. El vehículo atravesó la ciudad a toda velocidad, frenando con un chirrido de llantas frente a la pensión de mala muerte. Había patrullas de policía con las luces azules girando, iluminando la fachada decrépita. Isabel salió del coche corriendo, con el corazón en la garganta, temiendo encontrarse con un cadáver o con Alejandro esposado. Al subir las escaleras, se topó con un escenario que la dejó sin aliento. La puerta de la habitación 14 estaba destrozada. Dentro, dos oficiales de policía esposaban a un Roberto que apenas podía tenerse en pie, con la cara hinchada y el traje barato hecho jirones, llorando como un niño y balbuceando una confesión incoherente. Fui yo. Solo llévenme de aquí. Ese hombre es un demonio, por favor, enciérrenme. Gritaba Roberto, mirando con terror absoluto hacia una esquina de la habitación. Isabel siguió su mirada. Allí estaba Alejandro. Estaba de pie, tranquilo, poniéndose la chaqueta con una calma escalofriante. Se había limpiado los nudillos con un pañuelo de seda que ahora guardaba en el bolsillo. No había sangre en su ropa, solo una expresión de satisfacción gélida. Cuando sus ojos se encontraron con los de Isabel, la máscara de la bestia se derrumbó y volvió a ser el hombre que ella amaba. Alejandro, susurró ella, acercándose a él entre los policías que tomaban declaración. Te prometí que lo solucionaría, mi amor. Y te prometí que no iría a la cárcel, dijo él, abriendo los brazos. Isabel se lanzó contra su pecho, enterrando la cara en su camisa, comprobando que su corazón seguía latiendo con ritmo humano. Pensé que lo habías matado, sollozó ella. Alejandro le levantó el rostro y le dio un beso suave en la frente, delante de un Roberto que los miraba con envidia y dolor mientras era arrastrado por los agentes. Estuve a punto, Isabel. Cuando pensé en nuestro hijo que nunca nació, quise acabar con él. Pero luego pensé en ti, en despertar a tu lado cada mañana. Y decidí que él no valía mi libertad. Solo le di una charla muy persuasiva sobre la honestidad. Ha confesado el incendio y el intento de fraude. Pasará los próximos 15 años pudriéndose en una celda, pensando en lo que perdió. Ese es su verdadero castigo. Roberto pasó por su lado, escoltado. Isabel lo miró por última vez. Ya no vio al hombre poderoso que la humilló, vio a un fantasma patético. Isabel, gimió Roberto con voz rota. Él está loco, te hará daño. Isabel entrelazó sus dedos con los de Alejandro y alzó la barbilla, con esa dignidad que había construido año tras año. Él me ama, Roberto. Y me defiende. Algo que tú nunca supiste hacer porque solo te amabas a ti mismo. Adiós. Vieron cómo metían a Roberto en la patrulla. La justicia había llegado, no solo legal, sino divina. Alejandro abrazó a Isabel por la cintura, pegándola a él con fuerza. Vamos a casa, mi vida. Se acabó el pasado. Ahora empieza el futuro. Las semanas siguientes fueron una vorágine de reconstrucción y pasión. La noticia del incendio y el arresto de Roberto salió en todos los periódicos, pero en lugar de arruinar la reputación de Isabel, la fortaleció. Los clientes admiraban su resiliencia. Alejandro cumplió su palabra,
vendió algunas de sus propiedades personales para inyectar capital inmediato mientras llegaba el seguro, asegurándose de que ninguna costurera perdiera su empleo. Trabajaban codo a codo en las naves provisionales, entre telas y diseños, pero cada noche, al llegar a la mansión, se olvidaban del mundo. El miedo de Isabel por la llamada misteriosa se disipó cuando Alejandro le confesó todo una noche, después de hacer el amor apasionadamente sobre la alfombra de la sala, con el fuego de la chimenea iluminando sus cuerpos sudorosos y desnudos. Era una exocia de mis tiempos difíciles, le explicó Alejandro, acariciando la espalda desnuda de Isabel mientras ella reposaba sobre su pecho. Me llamó para decirme que tuviera cuidado, que mi temperamento podría arruinar lo mejor que me ha pasado. Pero ella no sabe que tú eres mi calma. Tú domesticas mis demonios, Isabel. Contigo no necesito ser violento, solo necesito ser tuyo. Y lo eres, Alejandro. Eres totalmente mío, respondió ella, besándolo con una mezcla de lujuria y ternura, mordiendo suavemente su labio inferior. Quiero que me hagas el amor otra vez, aquí mismo. Quiero sentirte dentro de mí y saber que nada nos va a separar. Y así lo hicieron, con una intensidad que parecía no tener fin, celebrando la vida y la victoria sobre la envidia. Pasaron 6 meses. El nuevo grupo Isabela se inauguró con una fiesta aún más grandiosa que la anterior. Pero algo había cambiado en Isabel. Se sentía mareada por las mañanas, estaba más emotiva de lo normal y ciertos olores le daban náuseas. Ella lo atribuyó al estrés de la reinauguración y a su edad, pensando que quizás la menopausia estaba llegando prematuramente a sus 40 y tantos años. La noche de la gran gala, Isabel estaba radiante con un vestido dorado que marcaba sus curvas generosas, pero se sentía débil. Alejandro, siempre atento, no le quitaba la mano de la cintura, susurrándole al oído cosas indecentes para hacerla sonreír. Estás para comerte, mi reina. En cuanto acabe este discurso, te llevo al ático y te quito ese vestido con los dientes, le dijo él, besándole el cuello delante de los invitados, sin importarle el que dirán. Isabel se rió, sonrojada y excitada, pero de repente, el mundo se le vino encima. Los puntos negros llenaron su visión y se desvaneció en los brazos de Alejandro. Despertó horas después en una habitación de hospital blanca y pulcra. Lo primero que vio fue a Alejandro sentado a su lado, sosteniendo su mano con fuerza, con los ojos rojos de haber llorado. Alejandro, ¿qué pasó? ¿Estoy enferma?, preguntó ella asustada, temiendo lo peor. Alejandro sonrió, y era la sonrisa más luminosa y estúpida que le había visto jamás. Se inclinó y la besó con una delicadeza infinita en los labios. No estás enferma, mi amor. Es un milagro. El médico dice que es un caso entre 1.000.000, dada nuestra edad y todo lo que pasó tu cuerpo, pero Dios quiso darnos una segunda oportunidad. Isabel lo miró sin entender. ¿De qué hablas? Alejandro puso su mano grande y cálida sobre el vientre plano de Isabel. Vas a ser mamá, Isabel. Vamos a ser padres. Tienes 3 meses de embarazo. Isabel se quedó paralizada. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos como manantiales. Se llevó las manos a la boca, incrédula. ¿Un bebé? ¿A mi edad? ¿Después de perder al otro hace 20 años? Alejandro, dime que es verdad, no juegues con mi alma. Es verdad, mi vida. Escuché su corazón. Late fuerte, como el tuyo, como el mío. Es nuestro triunfo final sobre la muerte y el dolor. Alejandro se subió a la camilla con cuidado y la abrazó, llorando ambos de felicidad pura, mezclando sus lágrimas en un beso salado y dulce. Te amo, Isabel. Gracias por darme este regalo. Gracias por hacerme el hombre más feliz de la tierra. Vamos a tener un hijo nuestro, repetía ella, sintiendo como una plenitud desconocida llenaba el vacío que Roberto había dejado décadas atrás. La vida no le quitaba nada, la vida solo le había hecho esperar para darle lo mejor en el momento correcto, con el hombre correcto. Mientras tanto, en una prisión de máxima seguridad a las afueras de la ciudad, la realidad de Roberto era muy distinta. Sentado en una celda fría de cemento, compartida con delincuentes comunes que se burlaban de su traje viejo y su arrogancia, Roberto miraba un pequeño televisor colgado en la pared del comedor. Era un reportaje sobre la mujer del año. En la pantalla, Isabel aparecía saliendo del hospital, radiante, de la mano de Alejandro, quien anunciaba a la prensa que esperaban su primer hijo. La cámara hizo un primer plano a la cara de Isabel, era la imagen de la felicidad absoluta, una belleza madura y plena que Roberto jamás supo valorar. Roberto sintió un dolor agudo en el pecho, pero no era un infarto, era la envidia y el arrepentimiento corroyéndolo por dentro. Se dio cuenta, demasiado tarde,
de que él pudo haber sido ese hombre. Él pudo haber tenido esa familia, ese éxito, ese amor incondicional. Pero lo cambió por una ilusión de grandeza, por un orgullo ciego. Lo tuve todo y lo tiré a la basura, susurró, mientras una lágrima amarga caía sobre su bandeja de comida insípida. Ella ganó. Siempre fue mucha mujer para mí, y yo fui demasiado poco hombre. Los otros presos se rieron al verlo llorar. Roberto agachó la cabeza, sabiendo que su condena no eran los barrotes, sino saber que ella era feliz sin él, y que él era solo un recuerdo desagradable en la vida maravillosa de Isabel. Pasaron los meses y el embarazo de Isabel fue seguido con amor y devoción por Alejandro. Él se volvió aún más protector, cumpliendo cada antojo, masajeando sus pies hinchados cada noche, hablándole a su vientre con voz suave. Hola, campeón o campeona. Aquí está papá. No veo la hora de conocerte. Vas a ser tan valiente como tu mamá, le decía Alejandro, mientras Isabel acariciaba el cabello de él, sintiéndose la mujer más afortunada del universo. No faltaba la pasión, al contrario, el embarazo despertó en Alejandro un deseo primario y en Isabel una sensualidad nueva. Sus encuentros amorosos se volvieron más tiernos pero igual de intensos, celebrando la vida que crecía entre ellos. El día del parto fue caótico y hermoso. Alejandro estuvo allí, sosteniendo su mano, dándole fuerzas, sin miedo a la sangre ni al dolor, siendo su compañero fiel. Cuando el llanto vigoroso de un niño llenó la sala, ambos lloraron. Era un varón, fuerte y sano. Se llamará Gabriel, dijo Isabel, exhausta pero radiante, con el bebé en su pecho. Porque es nuestro ángel mensajero de que el amor siempre gana. Gabriel, repitió Alejandro, besando la frente sudorosa de su esposa y la cabecita pequeña de su hijo. Bienvenido a casa, hijo mío. Te juro que a ti nunca te faltará nada, y sobre todo, nunca te faltará amor. 3 años después. El jardín de la mansión estaba decorado con flores blancas. No era una boda, eso ya lo habían hecho en secreto y con mucha pasión meses atrás. Era el cumpleaños de Gabriel. El niño corría por el césped persiguiendo un balón, riendo a carcajadas. Isabel, sentada en un banco de jardín bajo la sombra de un roble, observaba la escena con una sonrisa tranquila. Alejandro se acercó con 2 copas de vino. Se veía más maduro, con algunas canas en la barba que lo hacían ver aún más atractivo e interesante. Se sentó a su lado, pasándole un brazo por los hombros y atrayéndola para darle un beso profundo, de esos que hacen que los dedos de los pies se encojan. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó él, acariciando su muslo. Pienso en que hace años, lloré por un hombre que me dijo que no valía nada. Y hoy, mírame. Tengo un imperio, tengo un hijo maravilloso y tengo al hombre más increíble del mundo que me ama con locura. No cambiaría ni una sola lágrima del pasado si eso me trajo hasta aquí, a tus brazos. Alejandro dejó la copa en el suelo y se giró para mirarla de frente, tomándola de las manos. Tú vales todo, Isabel. Eres el diamante que ese tonto confundió con vidrio. Yo solo tuve la suerte de encontrarte y pulirte con mis besos. Te amo, mi bruja hermosa. Y esta noche, cuando Gabriel se duerma, te voy a demostrar cuánto te amo hasta que amanezca. Isabel soltó una carcajada pícara y le mordió el lóbulo de la oreja. Trato hecho, mi fiera. Pero prepárate, porque esta mujer de edad tiene más energía que tú. Ambos se rieron y se besaron bajo la luz del atardecer, mientras su hijo corría feliz, ajeno al dolor del pasado, siendo el fruto puro de un amor verdadero y resiliente. Roberto seguía en su celda, olvidado, un capítulo cerrado en un libro que ahora se escribía con tinta dorada. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el éxito solo se medía en dinero y que un hijo en camino era un estorbo para su grandeza. Pero cuando la vio renacer, feliz, amada y madre de un hijo precioso con un hombre que daría la vida por ella, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida entre 4 paredes frías. La historia de Alejandro e Isabel es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, ni en lo que digan los demás, sino en el amor incondicional, el apoyo mutuo y la pasión que resiste cualquier incendio. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos con personas equivocadas, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que merece ser amada de verdad, dejando atrás a quienes no supieron ver nuestra luz. Y si te gustó, suscríbete al canal.